Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva cápsula informativa. Les habla Raúl Canino. El día de hoy hablaremos sobre la conductividad. La conductividad eléctrica del agua, en este caso, es una propiedad o una capacidad que tiene el agua de dejar pasar la electricidad a través de ella. Esta cantidad de electrones que pasan a través del agua, ¿verdad?, va a depender de lo que le llamamos los iones o electrolitos, es decir, de los sólidos disueltos totales que tienen una carga eléctrica. Estos sólidos disueltos totales van a ayudar a que el agua tenga una capacidad de transmisión de electrones a través de ella mayor. Entonces hay una relación directa entre la conductividad y el contenido de sólidos disueltos totales. La conductividad se mide o se evalúa aplicando electricidad a una muestra de agua. En este caso, si como en el esquema que estamos viendo aquí, cuando aplicamos una energía eléctrica, esta energía eléctrica, ¿verdad?, que nosotros aplicamos lo hacemos a través de dos placas que sumergimos en la solución. Al aplicar esta corriente eléctrica, la electricidad pasa a través de la solución y de la muestra de agua y es recibido los electrones a través o pasan a través de este foco y este foco recibe los electrones y de una u otra manera, entre mayor sea la cantidad de electrones que pasan a través de él, pues mayor va a ser la intensidad de luz. Entre menor sea la cantidad de electrones que pasan a través, menor es la intensidad de luz. Si recordamos un poquito de la ley de Ohm, ¿verdad?, vamos a ver que en la ley de Ohm, la corriente, el voltaje y la resistencia están relacionados uno con otro. De tal manera que si yo aplico un voltaje constante, como en este caso, si aplico yo un voltaje constante a esta solución, ese voltaje como es constante, la resistencia del agua es lo que va a hacer que cambie la corriente en el foco. Que como les mencionaba, si tenemos una mayor cantidad de sales, es decir, menor es la resistencia, mayor es la cantidad de corriente, porque es inversamente proporcional. Entonces, cuando tenemos muchos contenidos de sólidos disueltos, la resistividad del agua disminuye. Y cuando tenemos pocos sólidos disueltos totales, la resistividad del agua aumenta. Como consecuencia, la corriente también disminuye y aumenta en proporción a esa resistividad. De esa manera es que se puede calcular la conductividad. Ahora, y es aquí donde está la relación de la conductividad con el corriente, el voltaje y la resistencia, ¿no? Bien, la conductividad, como dijimos, es la facilidad con que pasa la electricidad a través de la solución. Por lo tanto, es el inverso de la resistencia. De otra manera, de otra forma de decirlo, si yo tengo el voltaje constante y la corriente yo la mido, yo puedo calcular la resistividad. Y esa resistividad, ¿verdad?, así como lo vemos en el esquema, ¿verdad?, voltaje lo mantengo constante, la corriente la mido en una muestra y al medirla puedo calcular su resistividad. El inverso, dijimos, de la resistencia o de la resistividad va a ser la conductividad. Por lo tanto, al medir la resistencia puedo medir o calcular la conductividad. Ahora, ¿qué unidades tiene la conductividad? Si la resistencia son ohms, el inverso de la resistencia, dijimos, es 1 sobre ohm, que también podemos mencionarlo como mho, ¿verdad?, MHO, ¿verdad?, que es el inverso del ohm. Por lo tanto, las unidades de conductividad es 1 sobre ohm o también conocido como mho. Ese mho fue transformado recientemente por unidades que se le llaman Siemens, en honor a la empresa que desarrolla estos equipos para medir la conductividad. Así que las unidades de Siemens son las unidades de conductividad.
Y por tanto también hay decimales de los Siemens, ¿verdad? Milisiemens y microsiemens, que son las unidades típicas de soluciones acuosas que normalmente medimos en una muestra de agua. Así pues, cuando nosotros relacionamos, si nosotros quisiéramos relacionar el contenido de sólidos disueltos totales con la conductividad, veríamos una gráfica como la que se muestra aquí. De tal forma que con la conductividad, a diferencia de la turbidez, con la conductividad sí podemos calcular la concentración directa de los sólidos disueltos totales, que recuerden, son sólidos disueltos electrolíticos, es decir, con carga eléctrica, que permiten o le ayudan al agua a conducir la electricidad. En este caso, la relación entre la conductividad eléctrica y el contenido de sólidos disueltos totales es una relación de 0.7, es decir, 0.7 veces la conductividad. Con eso ustedes pueden calcular los sólidos disueltos totales presentes en una muestra de agua en miligramos por litro, que es lo mismo que decir partes por millón. Ahora, esto, si bien es cierto, debemos de estar conscientes de que esta linealidad de la relación entre la conductividad de los sólidos disueltos totales tiene un rango o intervalo. Es válido a ciertas concentraciones de sólidos disueltos totales. Cuando sobrepasamos una cierta concentración de sólidos disueltos totales, la relación se hace asintótica y entonces nuestro aparato y nuestra relación ya no se aplican. En este caso, los sólidos disueltos totales que nosotros tenemos como máximo o como tope para esta relación lineal son aproximadamente 20.000 miligramos por litro. ¿Sí? Por arriba de 20.000 miligramos por litro, si nuestra muestra de agua tiene más de eso o sabemos o sospechamos que es una muestra que tiene más que eso, estos equipos o estos métodos ya no funcionan. Por eso es que aquí yo le puse el título baja, ¿verdad? Para concentraciones de sólidos disueltos bajos, que es una conductividad también baja, que estamos hablando de alrededor de varios milisiemens, ¿verdad? Es decir, aproximadamente unos 20 milisiemens, ¿verdad? Porque recuerden, es una relación de 0.7. Entonces, más o menos, esa sería la relación que deben ustedes de estar presentes de que es lineal y que se pueden utilizar este tipo de equipos. Si ustedes tienen una muestra de agua de mayor conductividad o sospechan que es de mayor conductividad, tienen que utilizar otro método que lo vamos a ver enseguida. Es decir, ¿eso cuándo ocurre? Ocurre precisamente cuando la conductividad, que aquí pudiéramos decir que son los milisiemens, tiene una relación que ya deja de ser lineal, se va desviando, ¿sí? Aunque la concentración de sólidos disueltos aumenta, el contenido de la conductividad no aumenta en la misma medida, sí va aumentando, pero no en la misma relación que esperaríamos encontrar con la relación lineal que tenemos en concentraciones bajas. Por tanto, tenemos que utilizar un método alterno de medición que permita amortiguar o modificar, ¿verdad?, esas desviaciones. El método que se utiliza normalmente en este caso, ¿verdad?, es el método por inducción. En el método por inducción ya no hay dos placas, sino que son dos bobinas. Y esas bobinas, como su nombre lo indican, inducen un campo magnético, ¿verdad?, como en un transformador, donde aplicamos un voltaje, ¿verdad?, inducimos corriente o inducimos más bien un campo magnético alrededor de otros alambre enrollado, ¿verdad? Y ese otro alambre enrollado que se le denomina devanado primario, que es en donde aplicamos el voltaje, y devanado secundario, donde se genera o se induce un nuevo voltaje, ¿verdad? Tenemos que es proporcional ese voltaje que estoy induciendo
a lo que estoy aplicando aquí, ¿sí? Entre mayor yo aumento el voltaje aplicado en la bobina primaria, pues voy a producir un voltaje correspondiente en la bobina secundaria, dependiendo también del número de vueltas. Pero eso depende mucho del campo magnético. Este campo magnético es alterado por dos cosas. Si mantenemos nosotros la resistencia, es decir, el número de vueltas de una bobina y el número de vueltas de la otra bobina, si las mantenemos constantes, el voltaje inducido de una bobina hacia la otra es constante, siempre y cuando el núcleo o lo que hay en su interior es la misma sustancia o material. Cuando nosotros ponemos una solución o una muestra de agua como núcleo de ese transformador, ¿sí? Nosotros alteramos el campo magnético y como consecuencia el voltaje inducido en el secundario. De tal manera que si yo tengo un agua con un cierto contenido de sólidos o iones, esos iones van a provocar un cambio magnético, un cambio en el campo magnético y como consecuencia un cambio en el voltaje inducido. Si yo aumento la concentración de iones, de la misma manera voy a hacer un cambio en el voltaje inducido. De esta manera yo puedo ver cambios pequeñitos de la conductividad y relacionarlos a concentraciones también de sales disueltas presentes. Este método es más sensible que el método anterior y nos permite medir la conductividad del orden de 20.000 a 50.000 o 60.000 microsiemens con una linealidad casi igual que la que encontramos en la parte inferior, ¿verdad? De tal forma que con este método de inducción yo puedo medir concentraciones elevadas. Tal es el caso del agua de mar. Cuando nosotros queremos medir agua de mar o aguas saladas o salobres que tienen mayor concentración de 20.000 miligramos por litro, entonces debemos de aplicar este método, el método por inducción. No debemos de utilizar los métodos tradicionales de medición de conductividad directa, sino que por inducción. Nosotros debemos de medir esas concentraciones porque, recuerden, hay una desviación en la relación directa entre los sólidos disueltos y la conductividad. Entonces, no olviden eso. Esto se los muestro para que ustedes tengan claro cuándo utilizar la conductividad por inducción o cuándo utilizar un conductímetro directo. Entonces, lógicamente, los métodos por inducción son más costosos, ¿sí? Pero más exactos. Entonces, si ustedes quieren medir la salinidad o el contenido de sólidos disueltos totales de aguas salobres y agua de mar, tienen que hacerlo por el método de inducción. No lo olviden. Y para aguas dulces, pueden utilizar el método por inducción. También es muy sensible a los cambios de concentraciones pequeñas. Pero también pueden utilizar el método tradicional de conductividad directa. Bueno, creo que con eso podemos cerrar esta parte de los indicadores de turbidez y de conductividad. Muchas gracias por su atención.